Cuando caiga la nieve aparece entre otros textos de gente conocida y cercana hace unos 5 meses y aparece pues en el ordenador, que es donde que la leí en internet porque está subida a la página de la muestra de dramaturgias actuales, porque el texto se escribió con una ayuda de Irina M. Y bueno, entre las lecturas que yo estaba haciendo en ese momento me sedujo mucho porque, no sé, se parecía mucho a cosas que a mí me gusta escribir, a cosas que a mí me gusta hacer y sobre todo a cosas que a mí me gusta ver en escena. Y bueno, me lo pensé porque todos los proyectos que yo he hecho siempre han partido de o una dramaturgia mía o una investigación dramatúrgica en colaboración, etcétera, etcétera. Y dije, ¿por qué no? Vamos a abordar directamente la puesta en escena. Y entonces llamé a Javi Vicedo para ver qué le parecía la historia. Sí, Javi Vicedo justo ese día estaba trabajando, me llama Julio, me dice que ha leído el texto, que le gusta mucho y que en qué situación está. Y estaba a punto de montarse con otra compañía, estaba a punto de realizarse ya casting incluso. Y en un principio te dije, no, pues qué pena, porque además a mí me apetecía trabajar mucho con Julio. Fue como, joder, qué cabronada, pero bueno. Luego ya pensándolo y hablando con la directora que lo iba a montar, entendió perfectamente la oportunidad de trabajar con Julio, sabía que me apetecía mucho y ahí surgió ya la posibilidad, ¿no? Bueno, de esto que estamos haciendo ahora. Que, que para mí, pues Julio realmente ha levantado el texto. O sea, yo es un texto que tenía muchas dudas. Pero uno cuando escribe, bueno, está obviamente solo y es un proceso mucho más basado en lo meramente literario, ¿no? En lo dramatúrgico. Yo además tengo muy poco entendimiento del espacio teatral, digamos, porque no es mi formación. Y realmente tenía muchas dudas de cómo iba a conseguir levantar eso y bueno, pues... Yo ahí había visto Summer Evening, que es la obra anterior de Javi, la había leído. Y yo, en cambio, o sea, confío plenamente en la escritura de Javi. O sea, tiene una facilidad para unir dos cosas que a priori son como muy distantes, ¿no? Que es el querer hacer algo nuevo, el querer buscar cosas con el lenguaje teatral y al mismo tiempo hacer un teatro que pide escena, o sea, que pide ponerse en boca de los actores directamente, ¿no? Y si bien no tienen nada que ver en cuanto a esquema estilístico ni dramatúrgico, las dos obras sí que comparten esa cosa de no sé, a mí como director pedirme ya, no sé, sugerirme mil maneras de ponerlas en escena. Y hay algo de la estructura de esta, de cuando caiga la nieve, que a mí me sigue fascinando e inquietando un poco, ¿no? Que es esta estructura de monólogos que al mismo tiempo no están dejándose llevar a una reflexión pura y dura, sino que están llenos de vida, llenos de acción, llenos de porqués, llenos de esas cosas que siempre encontramos en los diálogos, y que sin embargo funcionan de una manera, no sé, muy, muy, muy teatral, ¿no? Cuando el teatro muchas veces lo hemos asociado a otro tipo de estructura dramática, etcétera, etcétera. No sé, tú cómo te lo planteas eso al escribir, porque yo me lo planteo y no acabo de responderme bien a las preguntas. Trato de verlo, trato de solucionarme ciertas cuestiones, pero no las... A mí en un principio me daba miedo porque sí que es verdad que esta obra está planteada como cuatro personajes que van monologando y sí me da un poco de miedo. Es verdad que a mí me gusta la narraturgia, ¿no? Y me gusta darle una concepción muy, muy, muy literaria al texto. Entonces, claro, siempre eso, trasladarlo a escena, a veces puede sonar no tanto artificial, porque no me importa que se vea artificial, porque obviamente todos cuando entramos a un teatro sabemos que hay un artificio, ¿no? Pero, pero sí verosímil, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, con Summer Evening, que sí es un texto también bastante poético, por ejemplo, pero donde dos personajes están dialogando constantemente, es como un diálogo dislocado de alguna manera, porque parece que no hay una respuesta coherente nunca.
pero sí había muchas dificultades a la hora de llevarlo a escena. Había siempre como ese obstáculo que el propio texto planteaba, era muy difícil salvarlo a nivel escénico, me parece, ¿no? Eh, es una de las cosas interesantes también, ¿no? De esa propuesta. Pero, pero sí que es verdad que en Cuando caiga la nieve yo noto como mayor fluidez, el hecho de que sean monólogos donde sí, la acción de los otros personajes también puede estar incluida, ¿no? En ese monólogo, pero hay un monólogo directo al público y que si bien tiene una forma literaria que yo creo que, vamos, no sé cómo lo ha hecho Julio, desde luego, o sea, para mí es un misterio, pero yo ya te digo que tenía dudas de que eso pudiera funcionar y sin embargo yo veo que la gente se mete perfectamente en el monólogo, acepta que es una forma natural del teatro. También por la cuestión de quiénes son esos personajes que se ponen a hablar a la gente que viene, ¿no? Que son personajes muy, muy fáciles, a los que es muy fácil acceder, ¿no? Gente que de repente desde lo más caricaturesco, desde lo más triste o también desde lo más entusiasmado, enseguida te está hablando de cosas que las tienes a diario en tu vida, ¿no? Quiero decir que a pesar de que luego el monólogo te permite navegar hacia espacios, reflexiones, evocaciones, etcétera, etcétera, la carne de esos personajes está en un lugar directamente respirado por el espectador, o sea, es algo que vive cotidianamente y es gente con la que se cruza todos los días por la calle, ¿no? Bueno, también hay un trabajo actoral que es salvaje en realidad. El cómo a mí me sorprende muchísimo como dramaturgo, porque obviamente cuando uno está escribiendo, pues si piensa quién podría interpretar eso, ¿no? Y cómo sería la forma de atacar el personaje. Y yo recuerdo el primer ensayo que vine, que fue todavía una lectura, ya los actores estaban habitando el personaje de una forma que era increíble. O sea, yo jamás habría imaginado que podían cobrar esa vida, ¿no? Esos personajes. Julio ahí me parece que también ha hecho un trabajazo. El trabajo de casting yo no sé muy bien en qué te basaste, si... Intuición. Intuición en realidad. ¿Habías trabajado con todos? No, los conocía a todos, algunos más que a otros, con varios de ellos no había trabajado, pero sí que había un, no sé, un reconocimiento de que había algo en ellos que se ajustaba a la paleta un poco heterogénea, bestial que tiene la obra, ¿no? Que hay un collage de tipos muy distintos, pero que son los que al final componen una sociedad como puede ser la ciudad de Madrid, ¿no? Y en eso también yo creo que está la gracia de las energías, bueno, de las impresionantes, yo diría, interpretaciones de los actores, ¿no? Que cada uno va desde un sitio, desde una emoción, desde una desesperación, desde una miseria o desde una ternura, pero todos en su disparidad acaban teniendo no sé, un collage que yo esperaba que saliera, ¿no? Una especie de color ahí compartido entre ellos que al final acaba saliendo. Me parece uno de los grandes aciertos, desde luego, la obra. Hay una cuestión que a Julio le va a perseguir, porque además ya lo habías empleado. Julio le gusta mucho trabajar con plumas en escena. Aquí en la Guindalera están empezando a odiarlo. Y bueno, el público también tiene experiencias particulares con las plumas, los actores, entonces saber un poco por dónde le viene a Julio, ¿no? ¿Cuál es la referencia? O si esto un día estuvo en su casa y dijo, plumas. Es muy rápido. Pues fue así, fue un eureka de estos un poco raros. Yo estaba buscando algo con lo que darle un sentido escénico a algo que se repite mucho en la obra, que es la cuestión de la nieve, las cenizas, la nieve. Y me encanta cuando nieva en escena, me pone, o sea, lo he visto de miles de maneras, lo he visto más artificial, más natural y increíble, con cañones gigantescos, con bengalas de nieve, me apasiona, siempre he tratado de hacerlo, pero de repente dije, y algo más sencillo, más de producción artesanal. Entonces, dándole vueltas, volviendo a la dramaturgia, en lugar de irme tanto a la puesta en escena, en la dramaturgia dije, hay una respuesta, ¿no? La respuesta estaba en las plumas de los pájaros, que son una especie de leitmotiv que va atravesando el cielo de todos estos personajes que pasan por escena, ¿no? Y de esos pájaros salieron unas plumas que sorpresa para el espectador, se convierten en casi todo lo que se evoca en escena.
Trabajo 10 horas al día frente al Palacio Real todos los días de la semana. Da igual si llueve, si nieva o se hace un calor insoportable. La cosa no está para bromas. Antes iba bien el negocio, últimamente hay demasiada competencia. Me parece también que los turistas ya están muy acostumbrados a nuestros trucos. Antes podías tirar con una moneda de 1 euro, de 2 incluso. Ahora, 10 céntimos, 20. Una ilusión óptica. El secreto es sorprender. Pues es verdad que es un curro distinto. Por un lado, tiene una cierta dificultad no poder relacionarte con alguien, porque eso hace que te apoyes muchas veces en el compañero, estás ahí, tienes una escucha, algo que te alimenta todos los días, ¿no? Entonces, para mí es como tratar cada día de conectar con el público realmente, tratar de escuchar un poco cómo está la gente y contárselo a ellos realmente. Pero, por un lado, hay algo hay algo muy gratificante en hacer un monólogo, ¿no? Hay algo que está bien porque tú controlas todo está bajo tu control y eso tiene una cosa que está bien. Y luego también echas de menos lo otro, echas de menos el juego, ¿no? El juego con el compañero sí se echa de menos. Es como jugar un frontón, ¿no? En vez de jugar un tenis, ¿no? Es verdad. Que el contrario te puede volver la pelota, no sabes cómo, ¿no? Es un frontón, ¿no? Pegas contra la pared y sabes cómo te va a venir, ¿no? Totalmente. Un poco eso, ¿no? Totalmente. Pero bien, ¿no? Bien. Yo lo estoy disfrutando, la verdad. Yo a medida que he ido haciendo lecturas del texto, desde la primera hasta la función de ayer, he ido descubriendo cosas. He ido como atravesando estratos, ¿no? Capas diversas. En principio me parecía una obra con una historia ciertamente rocambolesca o rebuscada, quizás, así pensando un poquito mal, en negativo, además dramatúrgicamente con esos cortes, no lleva una línea lógica y me parecía todo a lo mejor gratuito, caprichoso y tal, pero a medida que he ido haciendo lecturas me he dado cuenta de que eso precisamente favorecía muchas cosas, efectos para el público, cómo iban adquiriendo la información a través de la propia peripecia y de lo que iban contando los personajes. Y sobre todo lo que más me gusta es la cierta profundidad y que está lleno de, yo creo, habla sobre lo íntimamente humano y son personajes muy bien definidos. ¡Me cago en todo! Yo que no había robado nunca y resulta que la primera vez que me decido hacerlo me llevo un muerto. Un golpe perfecto, maestro. Fue yo creo para todos una sorpresa, ¿no? El primer día que hicimos el primer pase con público, además con la sala llena y eso, ver que había una respuesta de risa y carcajada, ¿no? En algún momento, ¿no? Yo creo que está implícitamente eso y otra de las cosas, siguiendo con la pregunta, otra de las cosas precisamente que me gusta de esta obra es que no sería difícil clasificarla en un género porque cambian constantemente las atmósferas, ¿no? Y los momentos, ¿no? Es algo muy, muy íntimo, muy melancólico, muy emocional y pasas de pronto a la carcajada gruesa y el histrionismo mucho humor negro, ¿no? Yo creo que tiene mucho humor negro esta obra. También, hombre. Todo el tema de la muerte y tal. El tema de las cenizas, luego está servida Claro, ese tipo mucha mala de humor, leche, ¿no? También. Como con las plumas se refleja la luz, ves las caras de todo el mundo. Claro, está muy iluminado. Está muy iluminado, entonces es verdad que si de repente hay un señor, como pasó el otro día, que está como un poco medio dormido por lo que fuese, porque el señor estaba así, pues de repente te distraes, ¿no? O de repente hay una señora que está súper conectada. Me pasó una mujer mayor que me está escuchando como así y eso ayuda, ¿no? Es interesante, de repente
te relacionas con ella y se ríe alguien y te afecta eso y eso es bonito. Puede ser distrayente, te puedes distraer también porque sabes lo que le está pasando a todo el mundo. O sea, estás viendo las caras de todas las personas que hay en el público. Pero cuando te acostumbras a mantener una relación y a estar manteniendo el trabajo y a la vez escuchando, o sea, estando como ahí en mitad de las dos cosas, es muy bonito, es muy guay. Pero la ventaja que tiene que el público esté bien iluminado, en este caso por el efecto pantalla que hacen las plumas, es que cuando miran el WhatsApp no destaca tanto. Claro. No, el WhatsApp no lo pueden mirar porque yo les estoy viendo ahí y digo, ¡che! No les Sí, dejo. bueno, normalmente en patios así de 400 espectadores siempre hay 2 o 3 mirando el WhatsApp, ¿no? Claro, y si están a oscuras se ve la carita. No, aquí no puede, aquí no puede. No, imposible. Aquí le da uno tos y ya lo estoy yo mandando a callar. Forman grandes Vs en el cielo, como si supieran nuestro alfabeto. Vienen de tierras septentrionales. Allí se aparean durante el verano, aprovechando que los días son más largos. La luz les permite buscar más alimento. Más alimento les permite tener más crías. Hay una frase en la obra que creo que le dices tú, es que dice precisamente preguntas, alguien se ha preguntado qué tipo de gente puede haber debajo de estos disfraces, ¿no? Y para mí eso fue clave porque también Javi Vicedo, el autor, lo deja muy claro en varias ocasiones, ¿no? Es un hombre que se esconde, es un hombre que huye. Y ya desde los primeros momentos intuí que era un hombre que estaba en situación de calle, ¿no? De exclusión y de desarraigo, ¿no? Yo conozco esa realidad por cosas que hago y que he hecho y tengo mucho respeto por ese tipo de personas y los conozco bien. Entonces hay un cariño muy especial. Desde el primer momento vi que era una persona rota, 5 o 6 años en la calle destroza a cualquiera, es de las cosas más duras, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Físico, moral, afectivo, y con toda esa carga y todo ese deterioro sabía que este hombre pues perfectamente podía ser alcohólico o había roto con la familia y se escondía debajo de un disfraz estúpido, ¿no? Para sacar dinero, ¿no? Entonces yo tenía mucha información sobre ese tipo de personas y además un apetito especial, ¿no? Y un respeto además y por darle vida, con lo cual todo ha ido a favor y el texto pues siempre ayuda porque el texto está muy bien escrito y por ejemplo, sigo descubriendo cosas. Ayer descubrí una cosa nueva en un momento, cuando dices tú, no sé por qué no quería venir nunca aquí. Y nunca le había dado importancia a esa frase, ¿no? Y ayer me di cuenta, claro, el hombre invisible no quería ir a ese sitio porque a él le había afectado mucho el suicidio de su suegro. Y para él era el sitio donde se había pegado el tiro y no quería ir ahí. Y habla también de la sensibilidad del personaje, ¿no? Sí, es verdad. Y del dolor que también tiene y de, muchas cosas. Por eso que hay muchos detalles en la obra muy ricos. Sí. Hay cosas que debemos tocar para saber cómo son. Otras, sin embargo, exigen que nos alejemos mucho. Para entender quién era mi madre, hizo falta que se alejara todo cuanto era posible, que se muriera. No le veo yo algo tan peculiar. Yo diría que es una mujer normal y sencilla que se encuentra con una circunstancia que cuando leíamos al principio del texto decíamos, ¡hola! Pero es que ¿cómo te van a robar las cenizas? O sea, como
descuidada, despistada. Y yo creo que le pasa algo que es algo que nunca esperas que te va a pasar en tu vida, pero que de repente te pasa. Que de la forma más inesperada, algo que es valiosísimo para ti, te lo roban, en este caso, con un componente mucho más grande, ¿no? Que son las cenizas de tu padre. Pero que a la pobre le pasa algo fuera de su rutina y de su circunstancia normal, pero le puede pasar a cualquier persona, que estén prevenidos. Y está lleno de energía y quiere a su madre, aunque hace mucho tiempo que no me dice te quiero, pero es que está en una edad mala para las muestras de afecto. Hemos empapelado el barrio entero. Si alguien sabe o vio algo, es imposible que no se tope con alguno de los carteles. Mires a donde mires, hay carteles. Y yo me estoy volviendo un poco loca. Desde que pusimos los carteles, pues solo miro el móvil. No me concentro en el trabajo. Tengo la mirada fija en esta pantallita, a veces se ilumina. Y cuando descubro que solo es un mensajito estúpido, me dan ganas de estamparlo contra la pared. Sonríe, hoy será un gran día, sonríe, que sonríe tu madre. Yo no tengo ganas de sonreír, pero me contengo. Si ya lo cambiábamos, en principio el texto original dice que es ecuatoriano, de Guayaquil, y conociendo un poquito la zona, me ha pasado muchas veces en España que los ecuatorianos, las personas ecuatorianas, les gusta decir que son de Guayaquil, así no sean de Guayaquil, porque es una zona más abierta. Las otras zonas más andinas, como de donde yo soy, de un pueblo en la montaña, son más retraídas, y eso ellos sienten que juega en su contra. Entonces me he encontrado con, no solo una vez, sino con varias veces, con ecuatorianos que dicen soy de Guayaquil, pero si indagas un poquito más, es de la sierra, es de la montaña. Y ya de eso yo me prendí un poco, así fuera colombiano al final, me prendí un poco para que la mentira estuviera en la boca de ese personaje. Esa mentira como para tener sacarle un poquito de provecho a la mentira. Son mentiras piadosas para caer mejor, para no, o sea, así se me note que soy retraído, digo que no soy de un lugar donde somos retraídos, soy del Caribe, entonces es un poco inocente, pero no deja de ser una mentira. Es un poco eso. Y lo otro, bueno, ya jugando con lo del acento, la cuestión es que Netflix nos ha llenado de acentos, y los niños en los colegios hablan como habla Mauro, ¿cómo se llama? Walter, bueno, el Pablo Escobar del Narcos de Netflix. Entonces, y todos los actores intentan hacer acentos, pero entonces yo dije, tengo que distanciarme muchísimo de eso, porque es el lugar, ahora lo escuchas en las puertas de todos los colegios, que todos dicen, fue puta, de una forma, quieren ser como de Medellín, que es de donde es el mequetrefe del narcotráfico, pero con la forma de pronunciar del brasileño, y tienen una mezcolanza ahí. Entonces yo intenté buscar algo casi que atemporal, casi un acento que ya casi ni existe. Imagino que un final así le hubiera gustado a cualquiera. En la altura, bendecido, un final digno, para irse en paz de este mundo. Las cenizas caían trazando círculos en el aire, como si fuera nieve. Yo nunca había visto la nieve hasta que llegué a Madrid. Ese día me sentí la persona más sola del planeta. Cuando me quise dar cuenta se me escapó otra lágrima. Pensé en mi madre otra vez. Me voy a España.